Muy buenas a todos. En esta ocasión analizaremos la música en The Walking Dead. The Walking Dead es una serie dramática y de supervivencia que narra el colapso de la civilización tras un apocalipsis zombie, estrenándose en el año 2010 en AMC y basándose en los cómics de Robert Kirkman. La trama sigue al sheriff Rick Grimes y a un grupo diverso de supervivientes que, más allá de defenderse de los caminantes, deben enfrentar la brutalidad de otros humanos y sus propios dilemas morales en un mundo sin leyes. Al tratarse de mi serie favorita, he visto teorías, videos, resúmenes, todo lo que se atraviese y diga The Walking Dead, pero hasta ahora ha sido olvidada la música que ambienta este mundo apocalíptico. En este video hablaremos sobre los capítulos con canciones icónicas. Estén al pendiente ya que este video lo dividiré en dos partes debido a la extensión de la serie. Rick Grimes despierta de un coma en un hospital abandonado para descubrir que el mundo ha sido devastado por un apocalipsis. Tras ser ayudado por Morgan, quien le enseña a sobrevivir, Rick viaja a Atlanta con la esperanza de encontrar a su familia en una zona segura. Sin embargo, termina rodeado de una horda masiva de caminantes y se ve obligado a refugiarse dentro de un tanque, donde una voz misteriosa por radio le ofrece una inesperada salida. Space Junk es un tema que utiliza la metáfora de los desechos que orbitan la Tierra para explorar sentimientos de aislamiento, abandono y el vacío que dejan los recuerdos del pasado, que encaja perfectamente con la imagen de un individuo atrapado y solo frente al caos. Rick logra escapar del tanque gracias a la ayuda de Glenn, quien lo guía hasta un almacén donde se refugia un grupo pequeño de supervivientes rodeado por caminantes. La tensión aumenta debido a un violento enfrentamiento entre Rick y el inestable de Merle, a quien terminan esposando en la azotea para mantener el orden. Rick y Glenn logran una arriesgada huida, cubriéndose de vísceras para camuflar su olor, consiguiendo rescatar al grupo en un camión, dejando a Merle atrás mientras se dirigen hacia un campamento a las afueras. Now when I was a little boy. I'm a Man suena de fondo mientras Glenn escapa en el Challenger que se llevó. La canción celebra la identidad masculina y la confianza en uno mismo. La letra presenta a un protagonista que afirma su madurez y fuerza, alejándose de su etapa juvenil para presentarse como alguien que sabe lo que quiere y que tiene éxito en sus conquistas. En el episodio final de la primera temporada, el grupo de Rick busca refugio en el CDC, solo para descubrir que no hay esperanza de una cura y que el edificio está programado para autodestruirse al quedarse sin energía. Jenner le muestra cómo el virus reanima únicamente el tronco encefálico y, convencido de que la muerte es una liberación, intenta encerrarlos para que mueran en la explosión térmica. Rick logra convencer a Jenner de dejarlo salir, pero antes de escapar, el científico le susurra un secreto impactante que cambia la percepción de la supervivencia para siempre. El grupo logra huir justo a tiempo mientras el edificio vuela por los aires, dejando atrás a Jackie y enfrentando un viaje incierto hacia lo desconocido. If tonight was not a crooked trail. Al final podemos escuchar Tomorrow is a Long Time, que explora la soledad profunda y la añoranza, destacando la idea de que la belleza del mundo se pierde cuando un ser querido está ausente. La canción describe el tiempo como una carga insoportable y el camino como una búsqueda de paz que solo se alcanza al reencontrarse con esa persona especial. Su tono de resignación la ha convertido en un símbolo de duelo y transición emocional. Mientras el grupo lidia con el impacto emocional de haber encontrado a Sofía, Herschel desaparece sumido en la depresión, lo que obliga a Rick y a Glenn a buscarlo en un bar local. El tono de la serie cambia drásticamente cuando Rick se enfrenta a dos desconocidos, Dave y Tony, quienes representan una amenaza humana más allá de los caminantes. La tensión escala hasta un duelo al estilo del viejo oeste, donde Rick se ve obligado a matarlos para proteger a los suyos.
evoca una atmósfera de paranoia y autoridad implacable, donde la figura del regulador actúa como un juez, una fuerza de la naturaleza que observa todo desde las sombras, sugiriendo que nadie puede escapar de las consecuencias de sus actos. Rick y Shane se alejan de la granja para abandonar a Randall, pero el viaje se convierte en un violento enfrentamiento físico y verbal por el liderazgo del grupo y el pasado con Lori. La pelea se interrumpe por una horda de caminantes que los obliga a trabajar juntos para escapar, salvando a Shane de morir atrapado en un autobús. Mientras tanto, en la granja, Beth lucha con pensamientos suicidas y Andrea es expulsada de la casa tras permitir que la joven tomara su propia decisión sobre vivir o morir. Al final, Rick y Shane regresan con Randall cautivo, manteniendo una tregua tensa y frágil. Civilian explora la tensión interna entre el deseo de una vida estable y el miedo a perder la identidad en lo doméstico. La letra refleja una lucha por ocultar los instintos más crudos, mantener una coraza emocional para encajar en la normalidad. Andrea viaja a la prisión para intentar mediar una tregua, pero se encuentra con la hostilidad del grupo endurecido y desconfiado, mientras Michonne le recrimina su lealtad al gobernador. Carol le propone un plan drástico: asesinar al gobernador mientras duerme para terminar con la guerra. El capítulo cierra con Andrea sosteniendo un cuchillo enfrente del gobernador, pero siendo incapaz de matarlo, dejando el destino de ambos grupos sellado hacia un conflicto inevitable. Hold On es una balada esperanzadora que ofrece consuelo a quienes se sienten atrapados en la dureza de la vida cotidiana o en la soledad de un pueblo pequeño. La canción funciona como un refugio emocional, un recordatorio de que la conexión humana y la perseverancia son las únicas herramientas para sobrevivir a la oscuridad. Un viaje introspectivo donde Rick, Carl y Michonne regresan a King County, el pueblo natal de Rick, en busca de armas. Ahí encuentran un pueblo lleno de trampas y barricadas hechas por Morgan, que ha perdido la cordura tras la muerte de su hijo. Mientras Rick intenta ayudar a su viejo amigo a recuperar la razón, Carl y Michonne forman un vínculo inesperado al recuperar una foto familiar de los Grimes en un café infestado de caminantes. El capítulo destaca por su carga emocional y profunda, mostrando el contraste entre la locura de Morgan y la humanidad que el grupo de Rick aún intenta preservar frente a la amenaza de Woodbury. Lead Me Home es una pieza introspectiva que explora temas de redención, cansancio espiritual y la búsqueda de paz tras un largo periodo de adversidad. La letra describe a una persona que reconoce sus errores y su agotamiento, clamando por una guía o un refugio final que le permita dejar atrás el peso de sus pasos. Rick y el gobernador se reúnen cara a cara en un lugar neutral para intentar negociar un trato de paz. Aunque ambos llevan armas escondidas y grupos de apoyo apostados afuera, mientras sus acompañantes, Daryl, Andrea, Milton y Martínez, socializan tensamente y descubren que tienen más en común de lo que creen. El gobernador le hace a Rick una oferta definitiva. La guerra terminará si entrega a Michonne. Rick regresa a la prisión y, aunque inicialmente le dice a su grupo que habrá guerra, le confiesa a Herschel la propuesta del villano, quedando sumido en un dilema moral de sacrificar a una aliada para salvar al resto. Warm Shadow captura un momento de intimidad profunda y la búsqueda de refugio frente al caos del mundo exterior. Describe el deseo de detener el tiempo y sumergirse en la protección que brinda una presencia cercana, funcionando como un mantra sobre la vulnerabilidad y el consuelo. El foco se traslada a Woodbury, donde Andrea finalmente comprende la verdadera naturaleza sádica del gobernador, tras descubrir sus planes para torturar al grupo de la prisión. Decidida a advertir a Rick, Andrea escapa de la ciudad, desatando una cacería humana en la que el gobernador la persigue insaciablemente. A pesar de lograr llegar a las puertas de la prisión, es capturada en el último segundo. Mientras tanto, en
en Woodbury se revela que Therese comienza a cuestionar los métodos del lugar. El episodio concluye con la trágica imagen de Andrea amordazada y encadenada en la cámara de torturas privada del gobernador. You Are the Wilderness es una canción que explora la fascinación y el peligro de una relación intensa, comparando a una persona con la naturaleza indómita e impredecible. Describe una atracción magnética hacia alguien que es libre, salvaje y difícil de contener. Rick y Carol salen en una misión de suministros donde encuentran a una joven pareja de supervivientes. Mientras la tensión crece debido al secreto de Carol sobre el asesinato de Karen y David, durante el viaje, Carol define su pragmatismo extremo, pero Rick, al ver que ella ya no comprende los valores del grupo y temiendo la reacción de Therese, toma la difícil decisión de desterrarla, dejándole un auto y suministros para que siga su propio camino. Paralelamente, en el grupo de Daryl, logran obtener medicamentos en una universidad, enfrentando hordas de caminantes y lidiando con el alcoholismo de Bob. Serpents es una exploración cruda y visceral de la traición, el abuso y la lucha por recuperar la autonomía personal. La letra utiliza la metáfora de las serpientes para describir a alguien que se infiltra en la confianza de otro, para manipularlo y herirlo desde dentro. La crisis sanitaria en la prisión llega a su punto crítico cuando el virus comienza a matar a los enfermos, quienes se reaniman y atacan desde dentro de las celdas. Herschel se convierte en el héroe del capítulo, arriesgando su vida para cuidar a los enfermos. Mientras tanto, Rick regresa de su misión y ayuda a Carl a repeler una horda masiva que logra derribar las vallas exteriores, utilizando rifles de asalto por primera vez en mucho tiempo. El episodio concluye con la llegada del grupo de Daryl con los medicamentos, logrando controlar la epidemia. House in the Water es una reflexión sombría sobre las consecuencias inevitables de las acciones pasadas y la aceptación de la derrota o el aislamiento. Cuando uno ha ido demasiado lejos o ha cometido errores profundos, no hay forma de evitar el invierno que se avecina, simplemente queda observar cómo las cosas se hunden. La narrativa se aleja de la prisión para enfocarse totalmente en el gobernador, quien tras masacrar a su propio ejército, vaga sin rumbo y derrotado, bajo el nombre falso de Brian, encuentra refugio con la familia Chandler, Lily, Tara, la pequeña Magna y su abuelo moribundo, logrando ocultar su oscuro pasado y conectando emocionalmente con ellos, especialmente con la niña, a quien empieza a ver como una segunda oportunidad de redención. Tras la muerte del abuelo, el gobernador decide proteger a las mujeres y huir con ellas, pero el viaje se interrumpe cuando cae a un foso lleno de caminantes y son rescatados por Martínez, su antiguo subordinado, marcando el inicio de su regreso al poder. The Last Spell Like in the West es una balada que funciona como un retrato del ocaso, la pérdida de la inocencia y el peso del destino, inspirada en la novela de Meridiano de Sangre. La letra evoca la imagen de un jinete solitario que observa cómo el mundo que conocía se desvanece. La trama se centra exclusivamente en Daryl y Beth, quienes tras la caída de la prisión intentan sobrevivir solos en el bosque. Beth, cansada de simplemente huir, se obsesiona con encontrar alcohol para tener su primera bebida, lo que los lleva a un club de campo y finalmente a una campaña de contrabandistas. Allí, el resentimiento de Daryl estalla en una discusión donde confiesa su culpa por lo sucedido en la prisión y su pasado antes del apocalipsis. Ambos logran reconciliarse y queman simbólicamente la cabaña como un acto de catarsis para dejar atrás su dolor. Of the Wolf es un himno de supervivencia y venganza poética frente al trauma de la opresión doméstica. Narra la historia de alguien que soporta un ambiente abusivo mientras fantasea con un día de retribución y liberación absoluta. Es una canción que transforma el resentimiento acumulado en una esperanza desafiante, celebrando la resiliencia de quien logra mantenerse de pie, esperando el momento justo para reclamar su propia vida y ver cómo el orden que lo aprisionaba finalmente se desmorona. El grupo se divide tras un ataque de caminantes,
Bob y Sasha deciden seguir las vías del tren hacia Terminus, mientras que Maggie decide encontrar a Glenn. Se separa de ellos dejando mensajes escritos con sangre de caminante. Daryl y Beth encuentran refugio en una funeraria que parece un oasis de paz, pero la calma se rompe cuando una horda invade el lugar. En el caos, Beth es secuestrada por un misterioso auto, dejando a Daryl devastado, y solo hasta que es interceptado por un grupo de maleantes armados conocido como los Reclamadores. El capítulo termina con Maggie, Sasha y Bob reuniéndose nuevamente y decidiendo ir juntos hacia el santuario, ignorando los peligros que les esperan. Blackbird Song explora sentimientos de aislamiento, arrepentimiento y la búsqueda de redención. Utiliza la imagen del mirlo como un símbolo de soledad o un presagio de oscuridad, reflejando el agotamiento emocional de alguien que huye de su pasado o de un entorno hostil. El grupo de Glenn finalmente llega a un túnel ferroviario, donde, tras enfrentar a una horda de caminantes y ser rescatados por el grupo de Sasha, Bob y Maggie, logran el ansiado reencuentro de la pareja. Juntos deciden seguir las vías y se convierten en los primeros en cruzar las puertas de Terminus. Not So Fearful es un cover de Bill Fane. Es una pieza de consuelo existencial que actúa como un bálsamo para el espíritu abrumado por la ansiedad y la incertidumbre. La letra es un recordatorio amable de que el miedo a menudo es una carga autoimpuesta, invitando a quien la escucha a soltar las preocupaciones sobre el destino y el futuro. Si te gustó el video y quieres ver la segunda parte, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.